Bienvenidos a Frontera Geek. En nuestro anterior video les trajimos el resumen, historia y pormenores de la producción de The Witch, La Bruja. Y el día de hoy develamos los misterios y numerosas referencias de los horrores de leyenda. Brujería, conejos, cuervos, Black Phillip, todo eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En nuestro anterior video les narramos la perturbadora historia de The Witch, La Bruja, cinta que con un presupuesto de tan solo $4 millones, ínfimo en comparación al de muchas otras producciones del género, logró recaudar más de 40 millones, más de 10 veces su costo de producción. Y es que pese a narrar una historia basada en leyendas ya muy conocidas por ser parte del folclore popular, logra diferenciarse muy bien gracias a varias otras variables tales como el estilo visual, la ambientación, la musicalización, las actuaciones, el desarrollo de personajes y sobre todo, gracias al retorno al horror clásico, al manejo del suspenso. Para la cinta, Eggers puso especial atención a los detalles de la época en la que se desarrolla la historia, por lo cual recurrió a museos, historiadores y expertos que lo guiaran para presentar paisajes y arquitectura que por lo lúgubres y tenebrosos funcionen como un personaje adicional. Un entorno gótico e indómito que entre en conflicto con la idea puritana y opresiva de la sociedad. Así también, vestimenta, lenguaje y todo lo necesario para que el público conozca y comprenda la realidad del siglo XVII, y de manera inmersiva, cada espectador se convierte en un testigo silencioso del drama y la aterradora situación en la que la familia de Thomasin va hundiéndose cada vez más. Un primer conflicto llega por una disputa religiosa en la que el devoto padre de familia, William, se ve forzado a llevar a sus hijos y esposa a vivir a un lugar apartado para comenzar de nuevo, momento a partir del que comienza su drama, puesto que además de las humildes condiciones a las que tenían que adaptarse, la pérdida del hijo recién nacido inicia el progresivo e irreversible deterioro de la familia, cayendo en conflicto, separándose y haciéndose vulnerable al ataque maligno. No solo de la bruja que secuestró y asesinó al pequeño Samuel, sino de algo aún más peligroso y tentador. En un primer momento, el escenario en el que se desarrolla la historia es cálido y colorido, esperanzador. Pero a partir de la intervención de la bruja, la imagen del día es gris y fría, tomando color solo cuando el fuego ilumina objetos o personajes en la oscuridad, ambiente que acompaña la mayoría de conflictos que comienzan a separar a la familia. La cinta muestra cómo cada pequeña duda o inseguridad tiene consecuencias trágicas. Las mentiras de William desembocan en que Thomasin sea aún más rechazada por su madre. El despertar a la adultez de la joven genera en ellos también preocupación y al mismo tiempo curiosidad en su hermano, quien en edad de un cambio hormonal es seducido por la bruja que bajo la imagen de una hermosa pero perturbadora mujer, lo atrae y somete a su hechizo. Otro simbolismo que es importante señalar es que en la película, a partir de la primera tragedia,
El único color que resalta en los planos de día es el rojo, y ese solo está presente en la manta de Samuel, la manta que la bruja joven lleva sobre sí, la manzana que sirve como confirmación del maleficio, y en aquello que todos esos están destinados a asociarse, la sangre, de personas y animales. Sea coincidencia o parte de un malévolo plan, Thomasin está presente en cada evento trágico, por lo que bajo una aparentemente inocente acusación de parte de los niños menores, ambos padres comienzan a dudar de la lealtad y pureza de la joven, provocando en ella rebeldía y terminando de fragmentar el debilitado lazo que los unía. Posteriormente, la muerte de Caleb deja a los niños aislados y a merced de la bruja del bosque, mientras que cada uno de sus padres sufre su tragedia solo, siendo Catherine también engañada y atacada mediante una ilusión. Aunque en principio pase quizás desapercibido, la primera en ser seducida por la maldad fue la propia Catherine, pues de manera similar a la de Thomasin al día siguiente, ella escucha susurros que le ofrecen lo que más ansiaba, el retorno de sus hijos, y además, un libro que tendría que firmar. Aunque la cinta no revela el final de dicha situación, la perturbadora risa de la mujer mientras un cuervo devoraba su pecho y la forma en que sospechosamente vigila a su esposo permiten deducir que Catherine también pudo cumplir un papel en el malévolo plan de Black Phillip para aislar y reclutar a Thomasin. Es recién al final que el origen del mal se revela, cuando aquella cabra negra que los niños siempre señalaron como Black Phillip asesina a William, el único que aún se interponía entre el mal y su hija, y es la misma Thomasin quien en supuesta defensa propia acaba con su madre con más de un ataque con un enorme cuchillo. En ese punto hay que señalar otro simbolismo importante, la leña, y es que con cada frustración, preocupación, desgano y enojo, William se dedica a cortarla para agotar sus fuerzas y ocupar su mente, exceptuando la noche en la que se quiebra y pide piedad para sus hijos a costa de recibir un castigo por su soberbia. Con el segundo golpe recibido por Black Phillip, William es estrellado contra la enorme ruma de leña que había acumulado y termina prácticamente sepultado por ella, el producto de su frustración e ira. Esa cabra, aunque sin aparente participación, se mantiene presente en todo momento en continuas menciones de los niños, en quienes parece haber influido más allá de lo que sus propios padres eran capaces de comprender. Una entidad aún peor que la misma bruja, el macho cabrío que al asesinar al padre predicador se burla del dogma religioso que pone al hombre por encima de los animales y que finalmente adopta una imagen atrayente para la joven, a quien seduce con sus palabras para que se haga parte del aquelarre que acabó con su familia. Para algunos, dicho escenario exhibe el cómo la sexualidad y búsqueda de libertades femeninas era satanizada por la sociedad puritana que estaba fuertemente guiada por los dogmas de la Iglesia. La conclusión lógica de esa interpretación apunta a que las oprimidas, en este caso Thomasin y las otras brujas, acceden a las libertades y comodidades que buscaban mediante el pacto satánico. Es por eso que la escena final muestra a la joven desnuda, con el cabello suelto y de pie, en contraposición a la escena inicial, en la que en un ángulo de cámara muy similar, tiene el cabello recogido y cubierto, usando vestimenta blanca y arrodillada mientras reza. La unión de la chica al aquelarre denota que la muchacha no se había librado de la religión, solo había cambiado sus lealtades, y hacerlo desnuda simbolizó el despojo de las ataduras de la sociedad que dejaba atrás. Al final, sin embargo, Thomasin está frente al fuego, dejando entrever cuál sería su destino eventualmente. Esa es una interpretación de las muchas que tiene, aunque en nuestro caso preferimos considerarla como una historia donde la falta de confianza y compromiso en un grupo humano hace que cada miembro aislado de la familia sea susceptible de ser herido y atacado, en este caso, por fuerzas oscuras. Y es que se crea o no en entidades demoníacas, la historia de la humanidad y la propia naturaleza han demostrado que la frase «divide y conquistarás» es completamente cierta. La joven es mortificada por toda su familia, siendo la única que en principio no había pecado. William peca de orgulloso en la plantación y luego también de mentiroso respecto a la copa de plata.
Dichas mentiras son de igual manera sostenidas por Caleb, quien además comenzaba a observar a su hermana de manera lujuriosa. Las mentiras de ambos desembocan en que Catherine tenga mayor desconfianza y resentimiento por Thomasin, quien ya lidiaba con la culpa de haber perdido a su hermano. Y quienes cantaban canciones y fueron influenciados primero por el demonio disfrazado como Black Phillip fueron los dos niños pequeños, quienes acusaron a la joven de brujería. Los pecados de los demás siempre la afectan a ella. La joven pierde primero los lazos afectivos y después a su familia de manera física, quedando sola y a merced de una tentadora propuesta de bienestar. El eslogan que acompaña el título de la cinta, sin embargo, nos da una interpretación diferente, puesto que siendo un cuento folclórico inglés, la historia de Thomasin y su familia podría ser una transcripción supersticiosa de hechos diferentes, la versión folclórica que la sociedad puritana difundiría como ejemplo de la maldad que acechaba, y el oscuro destino que le esperaba a quien se alejara física y espiritualmente de los inamovibles y opresivos dogmas de la Iglesia y las tierras conquistadas. Al final de la cinta se aclara que la película fue inspirada por varios relatos folclóricos, cuentos de hadas y registros escritos históricos de brujería, desde diarios hasta las transcripciones de varios juicios, y varios de los eventos que surgieron de ahí requieren una mención especial. En la cinta vemos a Samuel siendo raptado y asesinado, y en conversaciones posteriores se aclara que el niño no había sido bautizado. Según las creencias de aquella época, las brujas secuestraban varones no bautizados para hervir su grasa corporal y con ella embadurnarse a sí mismas y a una rama larga, sobre la cual eran capaces de volar. En la película, dicho mito es representado tal cual, con la bruja siendo capaz de volar después del aberrante ritual. Y respecto a la escena final, cuando los miembros de la aquelarre comienzan a levitar, se teoriza que podrían haberlo hecho con los restos de los hermanos pequeños de Thomasin, aunque dicha idea no se sostiene por el hecho de que ambos sí habían sido bautizados. Caleb es atraído por el encanto de una mujer atractiva, y tras ser encontrado, el niño padece un ataque en el que termina expectorando una manzana podrida. Si bien los manzanos son mencionados previamente como parte de una mentira que el niño dice para no delatar a su padre, la manzana tiene un significado más profundo. Desde la Biblia, la tentación del maligno fue representada por un fruto prohibido, una manzana. Por eso, dicha fruta representa a la tentación y el pecado original, y en la película se convierte en símbolo del sometimiento de Caleb al deseo lujurioso que había iniciado ya desde que observaba el cuerpo en desarrollo de su hermana mayor. Justo antes de la muerte de Caleb, Thomasin es acusada de brujería por sus hermanos menores, por lo que William decide iniciar una plegaria familiar. Los niños, sin embargo, aducen no recordar la oración. Esto se debe a que en aquel entonces, otro supuesto método para identificar a las brujas era forzarlas a rezar, puesto que eran incapaces de hacerlo. En la película, la negativa o el olvido de los niños se convierte en una supuesta prueba del pacto de Thomasin. El miedo y el extremismo de William hace que la culpe a ella en lugar de considerar que eran los niños los que estaban bajo influencia oscura. Cuando la joven es seducida por el diablo, el primer ofrecimiento que le hace es el sentir el sabor de la mantequilla, propuesta quizás inusual para nuestra época, pero que en la cinta obedeció a que en aquel entonces comer mantequilla era considerado como un pecado grave si se hacía durante la época de Cuaresma, el periodo de 40 días que rememora el tiempo que Jesucristo pasó en el desierto y que está destinado a la oración, el ayuno y la reflexión. Durante la trama, varios animales se asocian a los ataques malignos. El cuervo negro que ataca a Catherine, animal que siempre ha sido relacionado a los malos augurios y la muerte, pero además a que en aquella época se creía que las brujas poseían un tercer pezón con el que alimentaban a sus vástagos con sangre, un signo para identificarlas. La escena del cuervo es una obvia referencia a ese mito. Otro animal con varias más apariciones es una liebre o conejo, criatura que en algunas culturas representa la fertilidad y la prosperidad,
pero que en el folclore británico era una de las formas que las brujas podían tomar, convirtiéndose en presagios de buena o muy mala suerte. Incluso la presentación del título, sustituyendo una W con 2 V, provino de un panfleto de la época que hablaba sobre brujería, publicación del año 1643. La inspiración en dichos elementos ubica a la cinta dentro del subgénero conocido como folk horror, horror folclórico, basado en religión, supersticiones, paganismo y otros aspectos sobrenaturales, pero en el caso de Thomasin hubo una fuente de inspiración específica. El caso conocido como la posesión de Elizabeth Knapp, una joven de 16 años que vivió durante el siglo XVII, hija de un granjero y que era parte de la servidumbre de la casa de un reverendo de apellido Willard, quien al ver los típicos signos de posesión demoníaca en Elizabeth, decidió abordar el problema de manera lógica, convocando médicos para que la traten y encuentren una cura a su padecimiento. Pero ante su incapacidad para explicar y combatir la supuesta enfermedad, Willard declaró que se trataba de un caso de posesión. En su propio diario, el reverendo registró todos los eventos desde la aparición de los primeros signos en Elizabeth Knapp, dolores en partes específicas de su cuerpo y episodios de histeria con gritos y risa descontrolada. Después llegaron las apariciones, sosteniendo que veía personas desconocidas rondándola. Y durante las noches, violentas convulsiones y contorsiones que demandaban de 3 a 4 personas para poder ser contenidas. Un tiempo después, Elizabeth confesó haberse reunido con el diablo, no una, sino varias veces en un lapso de 3 años, en los que el susodicho le prometió juventud, riquezas y salir a ver el mundo, trato para el cual se presentó ante ella con un cuaderno que contenía varios otros pactos de sangre firmados por otras mujeres. Los ataques continuaron, pero tras un periodo de casi 2 días continuos de histeria, gritos y convulsiones, la joven quedó momentáneamente en estado catatónico, tras lo cual confesó que después de haber sido atacada por el diablo muchas veces, hizo un pacto con él. Eventualmente, la joven también tuvo periodos en los que hablaba con una voz gruesa, extraña, y a emitir sonidos de animales. Cuando no se sentía posesa, en voz calmada y respetuosa, Elizabeth le narró que el demonio era mucho más fuerte que ella, que no tenía control de su cuerpo ni las palabras que vociferaba, ni siquiera de los largos silencios que a veces seguían después de los ataques. Willard terminó su diario señalando que estaba convencido de que Elizabeth Knapp había sido poseída debido a que sus síntomas eran imposibles de simular o actuarse, pero que dudaba que ella hubiera hecho un pacto con el diablo puesto que cada declaración que hacía al respecto no era congruente con la anterior. El reverendo Willard terminó de documentar el caso señalando que lo dejaría en manos de quienes estuvieran más preparados para lidiar con la situación. Años después, Willard participó en los juicios de las brujas de Salem dando sermones y desacreditando supuesta evidencia condenatoria bajo la consigna de que los juicios debían ser justos y legales. Después de que el reverendo decidió no continuar con la documentación del caso, nunca se supo cómo concluyó la supuesta posesión de Elizabeth Knapp, aunque algunos sostienen que logró superar su condición y vivió una vida común como esposa y madre. Según se dice, para la sociedad puritana de la época, la posesión no era sinónimo de brujería, pero representaba el potencial para ejercerla. Aunque la joven Elizabeth Knapp es muchas veces referida como la bruja de Groton por su lugar de nacimiento, no fue considerada como una bruja. Y respecto a su posesión, existe más de una teoría al respecto. Por un lado, se sostiene que su inconformidad por su nivel social y su demandante trabajo como sirvienta de la casa Willard germinó un fuerte resentimiento por su amo, por lo cual usó la excusa de la posesión para atacar, revelar y traspasar los límites de su condición social. Por otro lado, la medicina moderna sugiere que toda la sintomatología registrada por Willard habría sido consecuencia del padecimiento del ahora conocido, pero aún muy poco frecuente, mal de Huntington. Todo lo descrito en el diario del reverendo Willard es muy similar al caso de posesión de Anneliese Mitchell, la joven en la que se inspiró la película de El exorcismo de Emily Rose, y tal como ella,
la verdad sobre lo sucedido nunca podrá resolverse. El otro gran antagonista, más allá de la bruja referida en el título que se debate entre la horrenda anciana del bosque y la propia Thomasin, es la cabra negra, Black Phillip, quien de manera insidiosa disputa la autoridad del padre frente a sus hijos. Si bien aquellos animales se convirtieron en parte importante de la representación de Satanás como el macho cabrío, el origen de esa imagen mitológica desciende de otras culturas y religiones distintas a la Iglesia Católica, tales como Pan, el dios del pastoreo en la mitología griega, conocido como Fauno en la romana, y que también era referido como dios de la fertilidad, y por ende, un adicto sexual, descripción similar a la de los sátiros de la mitología griega. Característica a tener en cuenta dado que uno de los puntos importantes de la trama es el paso a la adultez y el despertar sexual de Thomasin. Pero aún más importante que Pan es Baphomet, una deidad compuesta de múltiples elementos paganos y que supuestamente surgió de los registros de los templarios, la orden de caballeros que fue acusada de herejía y desbandada por la Iglesia en el siglo XIV. La misma que luego fue adoptada como símbolo del ocultismo, la brujería, la magia negra y el satanismo. En la cinta, Black Phillip es una forma de introducir ese símbolo pagano, representación de todo lo opuesto al dogma de la Iglesia, de manera natural y sin levantar sospechas más que las de la propia superstición que cada persona pueda poseer. Su apariencia humana, en palabras del propio director, provino de declaraciones que describían al diablo como un caballero, un hombre de elegante apariencia, vestido de negro y con un sombrero. Una elección que tiene mucho más sentido que la de un monstruo, puesto que la intención del diablo era la de seducir y tentar, no la de aterrorizar. Ciertamente, la producción de La Bruja demandó mucho estudio, investigación y un recorrido histórico por eventos, mitos, leyendas y mitologías que hacen que su trama sea mucho más interesante de lo que inicialmente parece. Una cinta con muchas ambigüedades y que por ende se presta a múltiples interpretaciones. Y aunque cada quien podrá tener una propia, hay una pregunta que solo puede tener dos respuestas. ¿Las brujas, el macho cabrío y la magia oscura son reales? ¿O solo una leyenda que alcanzó la modernidad? Hoy en día, las redes sociales pueden darnos muchas sorpresas. Considerarlas curiosas o espeluznantes será elección de cada quien. Los leemos en los comentarios. Recuerden que en el canal tienen disponible el video resumen de The Witch, también el caso real de posesión de Anneliese Michel, inspiración para el exorcismo de Emily Rose, y muchos videos sobre cintas de horror y misterio. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.